Ahí está. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con el estudio de las series. Vamos a ver dos teoremas que nos van a servir para demostrar si una serie converge o diverge a infinito. Antes de ello, vamos a comentar cómo vamos a hacer el estudio de las series. Básicamente, uno empieza estudiando series donde todos sus términos son mayores o iguales que cero. O sea, vamos a empezar con el estudio de las series, donde todos los términos de la serie, x1, x2, xn, todos esos sumandos, son mayores o iguales que cero. Es la primera parte, así se va desarrollando la teoría. El segundo paso es ver qué pasa cuando los términos todos son menores o iguales que cero. Ajá. Y por último, el último caso que hay que considerar es cuando los términos de la serie, hay términos que son tanto positivos como negativos. Pero esa va a ser la última parte de toda la teoría. Esas son las series alternantes y eso lo vamos a ver dentro de varias clases, ¿no? Pero vamos a empezar ahorita con series cuyos términos son mayores o iguales que cero. Y en el estudio de las series cuyos términos son mayores o iguales que cero, aparecen ciertos criterios. Vamos a ver el primer y segundo teorema de comparación para series. Vamos a ver qué es lo que dicen esos teoremas, los vamos a demostrar y vamos a hacer ejemplos de cómo se aplican esos dos resultados para demostrar si una serie converge o no. Y solo eso, solo vamos a poder demostrar si la serie converge o no converge. Más no vamos a poder, en caso de converger, no vamos a poder calcular el valor de la serie con la teoría que tenemos hasta ahorita, ¿va? Todo eso lo vamos a ir viendo, por supuesto, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Permítanme tantito, déjenme. Ahí está, ya. Vamos a empezar. Vamos a recordar algunas cosas. Vamos a recordar la definición de una sucesión de sumas parciales y que una serie converja, ¿vale? Entonces vamos a leer definición. Vamos a empezar con una sucesión XN. Tú empiezas dando una sucesión XN, una sucesión de números reales. Definimos la sucesión de sumas parciales de XN como la sucesión SN, donde ¿quién es SN? Sn es la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A partir de la sucesión xn, estamos construyendo una nueva sucesión, a la cual le llamamos la sucesión de sumas parciales de xn. Y la pregunta es, ¿cómo se construyen los términos de esa nueva sucesión? Bueno, pues básicamente sumando los términos de la sucesión original. Entonces, empezamos con una sucesión XN. Aquí vamos a ver el dibujo. Tenemos aquí a la recta real y tenemos bueno, aquí puse algunos términos, ¿no? X1, por acá está X2, X3, X4, después tenemos un X5, X6 y bueno, tenemos toda la sucesión XN, ¿no? Esa es la sucesión con la que uno inicia. Tomas una sucesión XN. Y a partir de esta sucesión, te construyes una nueva sucesión, a la cual se le conoce como la sucesión de sumas parciales. ¿Cómo se construye? Bueno, vamos paso a paso, bajo. ¿Cuál es el primer término de la nueva sucesión? ¿Quién es el primer término? ¿Quién es S1? Pues es el resultado de sumar el primer término de la sucesión original. Pero sumar el primer término de una sucesión es considerar el primer término únicamente. O sea, tienes una suma donde solo hay un término, no estás sumando solo un elemento, ¿no? En este caso sería X1. ¿Quién es S2? Es el resultado de sumar los primeros dos términos de la sucesión original. O sea, sumas X1 con X2, ¿no? Después, ¿quién es S3? Pues lo mismo, ¿no? Suma los primeros tres términos de la sucesión original y entonces S3 es X1 más X2 más X3. Y así nos seguimos hasta construir el enésimo término. ¿Quién es Sn? Sn se obtiene de sumar los primeros n términos de la sucesión original. Y Sn es la sucesión de sumas parciales inducida o de xn. Podemos decirle de esa manera, ¿no? La sucesión de sumas parciales inducida por xn o la sucesión de sumas parciales de xn, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, simplemente estoy recordando lo que ya hicimos. Y otra cosa más, bueno, otras dos cositas. Definición 2.
Ok, ya definiste lo que es una sucesión de sumas parciales, ¿no? La construyes a partir de una sucesión dada. Ajá. ¿Eso para qué? ¿Por qué hicimos todo eso? Bueno, la clase pasada comentamos que todo esto lo hacíamos para definir formalmente qué significa hacer sumas infinitas, donde tenemos sumas del estilo x1 más x2 más xn y sigue la suma, infinitamente. Una suma infinita numerable, ¿no? ¿Qué significa eso formalmente? Bueno, vimos que eso, una suma infinita formalmente, es un límite. Y eso es justo lo que dice la siguiente definición. Define el concepto de serie convergente. ¿Va? Vamos a ver qué dice, vamos a recordar. Y cualquier duda, díganme, por favor. ¿Va? Sea cual sea la duda, díganmelo para que vayamos avanzando todos juntos. ¿Ok? Bueno, va la definición. Vamos a considerar una sucesión XN. Una sucesión de números reales y sea Sn, ¿quién es Sn? Es la sucesión de sumas parciales inducida por Xn. Ajá, la sucesión de sumas parciales de Xn. ¿Va? Bueno, decimos que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de Xn converge si y solo si el límite cuando n tiende a infinito de Sn converge. Lo que está del lado derecho del sí, solo sí, esto que acabo de decir, eso ya lo conocemos. Ya sabemos qué significa el límite de una sucesión. ¿Por qué? Porque ya estudiamos en cálculo 1, se estudió en cálculo 1 el tema de sucesiones. ¿Ok? Hicieron un repaso con David del tema de sucesiones y bueno, nosotros sabemos qué significa esto. El límite de una sucesión, en este caso la sucesión de sumas parciales, converge. Y en caso de estar en esta situación, de que el límite de la sucesión de sumas parciales exista, vamos a denotar a este límite como esta suma infinita, donde la n corre desde 1 hasta infinito. Esta es la definición de que una serie sea convergente. ¿Ok? Es un límite simplemente. Es un límite de una sucesión de sumas parciales. Y la sucesión de sumas parciales te la construyes con una sucesión dada de antemano. Ajá. Bueno. Ahí está la definición. Cualquier duda, díganme, ¿va? Otra observación más que es importante, y bueno, vamos a decirla. La sucesión original y la sucesión de sumas parciales no tienen por qué ser iguales. En general, xn y su sucesión de sumas parciales son sucesiones distintas. Salvo, bueno, y aquí un detallito, salvo en algunos casos triviales. Hay casos triviales en donde esas dos sucesiones coinciden. Por ejemplo, ¿qué pasa si la sucesión xn la pensamos como la consideramos la sucesión constante cero? ¿Cuál sería la sucesión de sumas parciales inducida por xn? ¿Quién sería Sn? Sí, ahorita lo repetimos. Voy. ¿Quién sería Sn? Pues sería, por definición, Sn es la suma desde k igual a 1 hasta n de xk, ¿no? Pero estamos diciendo que todos los términos de la sucesión original son cero. Entonces, ¿qué estamos sumando en realidad aquí abajito? Puros ceros. Ajá, entonces en ese caso, esta sucesión es la sucesión constante cero. Pero es un caso muy trivial, estamos de acuerdo. O sea, en general, tú te tomas una sucesión, una sucesión xn, te construye su sucesión de sumas parciales y lo más probable es que obtengas una sucesión distinta a la sucesión original. La de sumas parciales es distinta a la sucesión original. ¿Va? Vamos a repetir la definición de que una serie converge, ¿vale? Porque alguien lo pidió, entonces vamos a checar. Tú empiezas con una sucesión xn, ¿no? De números reales. Empiezas con una sucesión xn de números reales y construyes su sucesión de sumas parciales. Ajá. Sea Sn, la sucesión de sumas parciales de xn. ¿Qué dice la definición? Decimos que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge. Esta serie converge si y solo si el límite cuando n tiene infinito de Sn converge. O sea, para que una serie converja, este límite
El límite de la sucesión de sumas parciales debe de existir. Ajá. Por ejemplo, voy a poner un ejemplito aquí súper sencillo. Vamos a considerar una geométrica, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la sucesión 1 entre 2 a la n, ¿no? Con n igual a 1 hasta infinito. Empezamos con esa sucesión xn. Ajá. ¿Cuál es su sucesión de sumas parciales? Sn es la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 entre 2 a la k. Ese sería el enésimo término de la sucesión de sumas parciales. Entonces, lo que dice la definición es que para que esta serie converja, para que la serie de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre el 2 a la n converja, debe de suceder que este límite debe de converger. Eso es lo que dice la definición aplicado en este ejemplo muy, muy sencillo. Empezamos con la sucesión 1 entre 2 a la n. Ajá. Te construyes la sucesión de sumas parciales. Te construyes el enésimo término de la sucesión de sumas parciales. Aquí está, ¿no? Entonces, para que esta serie converja, la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre 2 a la n, ¿qué tenemos que probar? Para probar que esa serie converge, debemos de garantizar que este límite, el límite cuando n tiene infinito de la suma, desde k igual a 1 hasta n, de 1 entre 2 a la k, ese límite converge. Ese es el límite de ¿quién? De la sucesión de sumas parciales de la sucesión xn. Ajá. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. En el caso general, bueno, pues aquí está, ¿no? La definición. ¿Vale? En un ejemplo, pues es justo este que acabo de poner. ¿Vale? Cualquier duda, díganme, ¿va? Bueno. Entonces, ya tenemos la definición. Bueno, estamos haciendo el recordatorio de lo que es la sucesión de sumas parciales y qué significa que una serie converja, ¿va? La serie converge, recuerden, la serie converge sí y solo si el límite de la sucesión de sumas parciales converge, ¿va? Cualquier duda, díganme, ¿vale? Voy a bajar tantito y probamos un teorema. Probamos un teorema muy importante que dice que si la serie converge, entonces el límite cuando n tiene infinito de xn es igual a 0. O sea, la sucesión que da origen a esta serie debe de converger a 0. O sea, la sucesión con la que inicia todo. Tienes tu sucesión xn, esa sucesión induce tu sucesión de sumas parciales, y si la sucesión de sumas parciales converge, la sucesión original, o sea, la xn, debe de converger a 0. Debe de converger forzosamente a 0. Si esta sucesión no converge a 0, entonces inmediatamente tú puedes garantizar que esta serie no va a converger. ¿Ok? Y bueno, intuitivamente, ¿esto qué nos está diciendo? Vamos a leer lo que está en el paréntesis. Dice lo siguiente. Si una suma infinita converge a un valor real, o sea, si la serie converge, entonces debe de suceder que los sumandos del final, ¿cuáles son los sumandos del final? Xn, xn más 1, xn más 2, toda esa infinidad debe de ser de magnitud muy, muy pequeña. ¿Por qué de magnitud muy, muy pequeña? Pues vean lo que está diciendo la implicación. Nos dice que la sucesión xn se hace 0, ¿no? Se hace muy, muy chiquito. Los valores xn se empiezan a ser muy, muy pequeños. Tan pequeños como nosotros queramos. Ajá. Aquí está la serie, ¿no? Vamos a dar algunas ideas. Aquí está nuestra serie. Ajá. Entonces, estamos suponiendo que converge, ¿no? ¿Cuáles son los sumandos? Pues es x1, x2, x3, xn, xn más 1. Y para n muy grandes, lo que está diciendo este resultado, ya cuando la n es muy, muy grande, ¿qué debe pasar? Pues que xn debe de parecerse mucho, mucho a 0. Debe ser casi 0. En el límite, ya al hacer toma de límite, xn tiene que valer 0. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que dice ese teorema, el cual probamos la clase pasada usando el criterio de Cauchy para series, que después lo vamos a recordar, bueno, cuando lo vayamos a ocupar,
lo vamos a recordar, ¿va? El criterio de Cauchy, ¿va? Bueno, entonces todo esto fue un recordatorio, ¿no? De lo que hicimos la clase pasada. Vamos a ver cosas nuevas a partir de este momento, ¿va? Y cualquier duda que tengan, váyanme diciendo, ¿ok? Me van diciendo y vamos checando todas sus dudas. Y lo que les comentaba al principio de esta clase, el estudio de las series se divide en 3 partes. Ajá. Hay 2 partes que son, haces el estudio de una parte y la otra parte queda resuelta de manera inmediata. Y bueno, vamos a ir comentando. El estudio de las series se divide en 3 partes. La primera parte es estudiar aquellas series donde todos los términos son mayores o iguales que 0. O sea, hacer el estudio de series donde aquí está tu suma infinita, x1 más x2 más x3 más xn más xn más 1. Este tipo de series, donde cada término es mayor o igual que 0. Esa es la primera parte, ¿va? La segunda parte, aunque esa parte es inmediata, estudiando la primera, la segunda parte es inmediata, es aquellas series donde todos los términos de la serie son menores o iguales que 0. O sea, tenemos x1 más x2 más x3 más xn más 1 y continúa la suma infinita y todos los términos son menores o iguales que 0. Ajá. ¿Por qué esta parte es inmediata? Porque toda esta teoría, la teoría de series con términos menores o iguales que 0, la podemos llevar a la teoría de series con términos mayores o iguales que 0. ¿Cómo le hacemos? Voy a borrar algo, aquí ahorita voy a poner algo y después lo borro. Si todos los términos son menores o iguales que 0 y ya estudiamos las series donde todo es mayor o igual que 0, pues podemos hacer esto. A toda la serie, multiplícale un menos. ¿Y la serie qué es? Es un límite, ¿no? Entonces, este menos se va a meter en cada suma. Y entonces, ¿y qué pasa si tienes un número menor o igual que 0 y le multiplicas un menos? Tienes un número menor o igual que 0 y le multiplicas un menos. ¿Qué obtenemos? Pues un número mayor o igual que 0. Y entonces obtendríamos una serie de términos no negativos, así como en la parte 1, en el punto 1. Y si ya estudiamos el punto 1, las series con términos no negativos, pues podemos concluir cosas para las series con términos menores o iguales que 0, simplemente multiplicándole este menos, ¿va? Pero bueno, eso lo haremos en su momento, con cuidado. Esto solo es como es un comentario. Y ya habiendo estudiado las series donde todos los términos son mayores o iguales que 0, y las series donde todos los términos son menores o iguales que 0, ¿qué sigue? Pues que haya tanto términos positivos como términos negativos, ajá, que son las series donde justo tenemos términos positivos y negativos. Un ejemplo podría ser como el que está aquí, ¿no? Que el primer término es una posibilidad, no es que tengan que ser así. El primer término sea mayor que 0, el segundo término sea menor que 0, el tercero mayor que 0, el cuarto menor que 0. O sea, cuando es impar, es un término impar, es un sumando impar es mayor que 0, y cuando tenemos un sumando par, el término es menor que 0. Ajá. Por ejemplo, ese sería un caso muy, muy particular, pero más o menos esa es la idea, que en la serie haya tanto términos positivos como términos negativos. Esto sería lo último que veríamos, las series alternantes. Ajá. Veríamos el criterio de Leibniz, el criterio de Abel, el criterio de Dirichlet, ajá, que hablan sobre series de este tipo, ¿va? Pero bueno, eso después, ¿no? Ahorita, lo que sigue inmediatamente es enfocarnos en las series donde todos los términos son mayores o iguales que 0. O sea, ahorita lo que vamos a hacer es estudiar series donde todos los términos son mayores o iguales que 0, ¿va? Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Cuando son menores o iguales que 0, va a ser trivial, habiendo estudiado el primer caso, y el tercer caso, bueno, pues requiere un rato de trabajo, ¿vale? Entonces, ese es el plan. Voy a bajar tantito, y como les dije, ¿no? Aquí está escrito también. Vamos a comenzar haciendo el estudio de las series del punto 1, o sea, las series que tienen términos mayores o iguales que 0. Para ello, vamos a recordar un teorema que vieron con David, pero me gustaría recordarlo yo también, que es el teorema de la convergencia monótona.
Vamos a ver qué es lo que dice, ¿no? Vamos a recordar que dice el teorema de la convergencia monótona. En varias ocasiones ya lo hemos ocupado, en el tema de integrales, de derivadas, hemos hablado de él, ¿no? Otra vez lo vamos a recordar. Bueno, ¿qué dice? Vamos a empezar con una sucesión xn. Cxn, con n igual a 1 hasta infinito, una sucesión de números reales. Ajá. Inciso A. Si la sucesión xn es creciente y acotada superiormente, entonces el límite existe, o sea, la sucesión xn converge, y aparte sabemos a dónde converge, sabemos entre comillas, ¿cuál va a ser su límite? El supremo del conjunto de los xn, tal que n pertenecen los naturales. O sea, lo que está diciendo este resultado, el inciso A, es lo siguiente. Tú piensa en la imagen de la sucesión. Tómate la imagen de la sucesión xn. Aquí está, vean el dibujito de hasta abajo. Aquí está la imagen de la sucesión. Porque recuerden que una sucesión, de principio, es una función de los naturales en los reales. Entonces lo que tienes que hacer es tomarte su imagen de la sucesión. Aquí está ya ubicada en la recta real. Fíjate en la menor cota superior. O sea, fíjate en el supremo. Y si puedes calcular el supremo, si logras demostrar, dar el supremo explícitamente, bueno, ocurre que ese supremo va a ser el límite de la sucesión xn. ¿Ok? Bueno, y esto es válido siempre y cuando la sucesión xn sea creciente y esté acotada superiormente. ¿Ok? Ese es el inciso A. Pero también hay un caso, el inciso B, en donde vamos a estudiar las sucesiones que son decrecientes y acotadas inferiormente. Vamos a ver qué es lo que dice el inciso B. Si xn es una sucesión decreciente y acotada inferiormente, entonces existe el límite de la sucesión xn y además nos dice quién es. Es el ínfimo del conjunto imagen de la sucesión. O sea, es el ínfimo del conjunto de los xn, tal que n pertenece en los naturales. ¿Ok? Vamos a ver el dibujo correspondiente al inciso B. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una sucesión que es decreciente, ¿no? Aquí está x1, decrece, entonces sigue x2, vamos de derecha a izquierda, ¿no? x3, x4, xn más 1, y aquí se empiezan a pegar. ¿Por qué? Porque ocurre que la sucesión está acotada inferiormente, ¿no? Es una sucesión acotada inferiormente, y uno se pregunta, pues, ¿cuál es el límite de esta sucesión? Ocurre que el límite es el ínfimo del conjunto de todos los xn, tal que n pertenece en los naturales, ¿va? Bueno, entonces, ese es el teorema de la convergencia monótona. Hay dos casos a considerar: cuando la sucesión es creciente y acotada superiormente, y cuando la sucesión es decreciente y acotada inferiormente. ¿Ok? Bueno, es un recordatorio. ¿Alguien preguntó algo? Permítanme tantito. Bueno, es que, alguien pregunta. Déjenme les leo la pregunta. Profesor, si esa sucesión va desde n igual a 1 hasta infinito, entonces el hecho de que sea acotada lo definimos nosotros. Es decir, la cota es arbitraria. No entiendo bien cómo saber cuál sería el ínfimo o el supremo. Bueno, es que a lo mejor es el detallito que les dije. O sea, el supremo, o sea, teóricamente, el límite de una sucesión creciente y acotada superiormente, ¿quién es? Teóricamente, el límite de una sucesión creciente y acotada superiormente es su supremo. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular este supremo? Bueno, eso ya depende de la sucesión que te den de antemano. Por ejemplo, si te dan la sucesión, no sé, por ejemplo, la 1 menos 1 entre n. La 1 menos 1 entre n. Te piden demostrar que esa sucesión es creciente, acotada superiormente, y concluir con el teorema de la convergencia monótona, que esa sucesión debe de converger. Y calcular su límite con el teorema de la convergencia monótona. Bueno, entonces lo que uno tendría que hacer es verificar que esta sucesión, ¿qué es lo que tendría que hacer uno en la práctica? Ver que esta es creciente. Ajá. Ver que está acotada
superiormente. Hace la cuentita. Ves que es creciente, que es acotada superiormente. Y por el teorema de la convergencia monótona, uno puede concluir que converge. ¿Y a dónde converge? A su supremo, ¿no? El supremo de los números de la forma 1 menos 1 entre n, tal que n es natural. ¿Ok? Entonces, el cálculo de un límite, lo que terminó pasando es que el cálculo de un límite se transformó en el cálculo de un supremo. Lo cual, teóricamente, el cálculo de un supremo es más sencillo que el cálculo de un límite. Eso en la mayoría de los casos. Eso en la mayoría de los casos. Entonces, si estás en las hipótesis del teorema de la convergencia monótona, si pruebas que la sucesión es creciente y está acotada superiormente, bueno, entonces para calcular el límite de esta sucesión, ¿qué habría que hacer? Pues calcular este supremo. Pero ese supremo, bueno, y entonces, ¿y cómo se calcula un supremo? Pues hay teoría para calcular un supremo. Un supremo, por definición, ¿qué es? Es la mínima cota superior. Entonces tendríamos que usar esa definición y calcular ese supremo. O sea, con la teoría de supremos e ínfimos, podríamos calcular este supremo. Y el cálculo de un límite lo convertimos en el cálculo de un supremo, que teóricamente suena a que es algo más sencillo, pero a veces no. A veces el cálculo del supremo puede ser muy, muy, muy complicado. Pero bueno, ese sería más o menos el camino que uno tendría que seguir. Tomas la sucesión, te dan una sucesión, ¿qué tienes que hacer? Ver que es creciente, ver que es acotada superiormente. Teorema de la convergencia monótona, ¿qué te garantiza? Que esa sucesión converge. Es un hecho que converge. ¿Quieres calcular el límite? Bueno, puedes calcular este supremo. Y ese supremo nos va a dar el valor del límite. Pero con que tú pruebes, fíjate, con que tú pruebes que es creciente y que es acotada superiormente, con que tú des una cota, aunque no sea la menor, y pruebes que es creciente, ya con eso queda garantizado que la sucesión converge. ¿A cuál valor? Sepa, pero es un hecho que converge. Ya si quieres calcular el valor del límite, entonces calculas este supremo. Y dependiendo de la sucesión, puede ser que ese supremo sea muy fácil de calcular, como en este caso, que ese supremo es facilísimo, en realidad ese supremo vale 1, y es muy, muy fácil de calcular, o a lo mejor es complicadísimo. Puede ser muy, muy complicado también un cálculo de un supremo. ¿Va? Pero bueno, eso es lo que pasa. ¿Vale? Cualquier duda, díganme, ¿vale? Bueno, voy a bajar, vamos a bajar. Cualquier duda, díganme. Bajamos, aquí no hay nada. Y un lema que vamos a ocupar más adelante. Igual es de sucesiones, no se va a probar, no lo vamos a probar porque es del tema de sucesiones. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a leerlo. ¿Qué tenemos? Vamos a tomar una sucesión XN, una sucesión de números reales, creciente, y que no está acotada superiormente. Fíjense, aquí hay un detallito. La sucesión es creciente, pero no está acotada superiormente. Como en el dibujito. Aquí está X1, después sigue X2 de izquierda a derecha, después X3, X4, X5, XN, y lo que quiere ilustrar el dibujo es que la sucesión sigue, crece y crece, sin cota. O sea, no hay una M que tal que todos los términos de la sucesión queden por debajo de esa M. No existe eso. Sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa sucesión? Pues lo que dice el punto 1 es que bajo esas condiciones, la sucesión XN debe de diverger y no diverger a secas. Diverge a infinito. Esa sucesión diverge a infinito. Punto 2, ese es un caso. Cuando tienes una creciente y no está acotada superiormente, la sucesión XN diverge a infinito. ¿Cuál sería el otro caso? Pues si tienes una decreciente, vamos a leerlo, el punto 2, si XN es una sucesión de números reales que es decreciente y no está acotada inferiormente, bajo esas condiciones, este límite se tiene que ir a menos infinito. O sea, la sucesión XN diverge a menos infinito. Y el dibujo que ilustra el punto 2, el teorema, bueno, el resultado 2, lo que dice el lema 2, es este, que está aquí abajito. Aquí tenemos a X1. Lo estoy señalando.
Después x2, de derecha a izquierda ahora vamos, ¿no? Porque es decreciente. Después sigue x3, x4 y crece tanto como queramos, decrece tanto como queramos, xn. Y no hay cota, o sea, si tú pones aquí un numerito, estoy señalándolo con las manos, aquí tomas un número, la sucesión en algún momento lo rebasa. Aquí tomas una m y en algún momento la sucesión lo rebasa yendo de derecha a izquierda. Ajá. Entonces, lo que está diciendo este resultado es que bajo esas condiciones, decreciente y no acotada inferiormente, la sucesión diverge a menos infinito. ¿Va? Bueno, ese resultado también lo vamos a ocupar porque nos va a interesar, algo que nos va a interesar es estudiar las series convergentes y las series que divergen a infinito. O sea, en el tema de series, algo que es muy interesante es ver si la serie converge o la serie diverge a infinito. Ajá, si se va a infinito, si tiene un límite muy grande, ¿no? Que es infinito. Ajá. Entonces, bueno, por eso es que este lema es importante. Y aquí puse una observación. Bueno, en la nube roja puse el lema 1 y el teorema de la convergencia monótona. Vamos a aplicarlos para estudiar las series. Estos dos resultados, teorema de la convergencia monótona. Y esto que acabo de decir, este lemita que acabamos de comentar, los vamos a ocupar para hacer el estudio de las series. ¿Va? Son importantes, ahorita lo van a ver en el siguiente teorema, que de hecho ya se ve. Voy a bajar. Vamos a dejarlo así. ¿Va? ¿Qué dice el teorema? Vamos a pasar al teorema ya. Cualquier duda díganme, por favor, ¿vale? ¿Qué dice el teorema? Bueno, el teorema es una caracterización de las series convergentes, pero con la condición de que los términos son no negativos, ¿eh? O sea, no es para cualquier serie. Este criterio, este teorema, es para series de términos no negativos, ¿va? Que son las que vamos a estudiar un ratito. Por un rato vamos a estar estudiando este tipo de series. Por un buen rato, de hecho, ese tipo de series. ¿Va? Entonces, el teorema es una caracterización de las series convergentes de términos no negativos. Son mayores o iguales que cero todos los términos de las series. ¿Va? Vamos a ver qué es lo que dice la caracterización. ¿Va? Bueno, sea xn una sucesión de números reales tales que para cada n en los naturales, xn es mayor o igual que 0. O sea, es una sucesión de términos no negativos. Empezamos con una sucesión de términos no negativos. Después, sea Sn la sucesión de sumas parciales de xn. A partir de la sucesión xn, te construyes la sucesión de sumas parciales. ¿Ah? ¿Quién es Sn? Bueno, aquí lo puse de manera explícita. Sn es la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. ¿No? Bueno. Inciso A. ¿Qué es lo que dice el inciso A? El inciso A caracteriza las series convergentes. Las series de n igual a 1 hasta infinito convergen si y solo si Sn está, o sea, la sucesión de sumas parciales está acotada superiormente. ¿Va? Bajo estas condiciones, bajo el hecho, bajo el supuesto de que tenemos una sucesión, empezamos con una sucesión xn de términos no negativos, eso es importante. Si empezamos con una sucesión de términos no negativos, lo que nos dice este resultado es que la convergencia de la serie es equivalente a probar que la sucesión de sumas parciales está acotada superiormente. Y a lo mejor aquí eso a lo mejor le causa ruido a alguien, porque uno recuerda que en el tema de sucesiones, a lo mejor se acuerda que en el tema de sucesiones, vieron que toda convergente está acotada, pero que no toda acotada es convergente. Y a lo mejor uno podría decir, ¿no podría pasar algo así? No, bajo el supuesto, esto es importante, bajo el supuesto de que la xn es mayor o igual que 0, la acotación superior de esta sucesión es equivalente a la convergencia de la serie. Bajo estas condiciones, estas dos cosas son equivalentes. Se vale el sí solo sí bajo estas condiciones. ¿Va? Bueno, ese es el inciso A. El inciso B, ¿qué es lo que dice? La serie xn, la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de xn diverge a más infinito, si y solo si Sn no está acotada
superiormente. ¿Okay? También estamos con esto caracterizando a las series que divergen a infinito. O sea, este teorema no solo caracteriza a las series convergentes, también caracteriza a las series divergentes a infinito, a más infinito. ¿Va? ¿Y qué es lo que dice? Pues que la serie diverge a más infinito si la sucesión de sumas parciales no está acotada superiormente. ¿Va? Eso es lo que dice el teorema. Ahí lo que sigue pues es hacer su demostración. Vamos a probar este resultado. ¿Hay dudas en el teorema? Si hay dudas, díganme por favor. Cualquier duda la checamos, la resolvemos y ya. ¿Va? Bueno, déjenme checar el chat. Vale. A ver, vamos a bajar y hacer la prueba, ¿no? El inciso A lo vamos a hacer completo. O sea, vamos a hacer el sí, solo sí. Para el inciso B vamos a hacer solo el regreso. El regreso es quizá el más complicado. La ida del inciso B es más sencilla y esa la vamos a dejar como un ejercicio a ustedes. ¿Va? Quien lo quiera hacer. O sea, no es a fuerzas. Y ya. ¿Va? Vamos a empezar la prueba del inciso A. Vamos a suponer primero que la serie converge. Y después, ¿y qué tenemos que probar? Que la SN está acotada superiormente. ¿Va? Vamos a hacer eso. Pero antes, se me pasó un pequeño paréntesis, que aquí está. Vamos a hacer una observación antes de comenzar la prueba, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña observación antes de comenzar la prueba. La hipótesis de que XN sea una sucesión de términos no negativos, ven que les dije, la sucesión XN, la inicial, la sucesión XN es de términos no negativos. De hecho, aquí aparece, ¿no? XN es mayor o igual que 0. Ajá. La hipótesis de que la sucesión XN sea una sucesión de términos no negativos implica que la sucesión de sumas parciales, o sea, la sucesión SN, es una sucesión creciente. ¿Por qué? Vamos a justificarlo. Digamos, después de creciente, aquí sigue la prueba, ¿no? El por qué SN es creciente. Bueno, ya que para todo n natural, pregunta, ¿quién es SN más 1? ¿Quién es SN más 1? Por definición, SN más 1 es la suma desde k igual a 1 hasta n más 1 de xk. ¿Estamos de acuerdo? Estábamos sumando los primeros n más 1 términos de la sucesión original, o sea, de la xn, ¿no? Ahora, esta suma de los primeros n más 1 términos la podemos dividir en dos sumitas. ¿Ajá? En la suma es de k igual a 1 hasta n de xk, más el n más unésimo término. Aquí lo puse mal, déjenme lo cambio. Ahí está. O sea, aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando los primeros n y después le estamos sumando el n más unésimo. ¿Ajá? ¿Estamos de acuerdo que esta igualdad es verdad, no? La suma es de k igual a 1 hasta n más 1 de xk es igual a estas dos sumas de aquí, ¿va? Fíjense que el último sumando, el xn más 1, es mayor o igual que 0. ¿Y qué pasa si se lo quitamos? ¿Qué pasa si extraemos de una suma? ¿Qué pasa si de una suma extraemos un término no negativo? ¿Qué le pasa a la suma? Pues se va a hacer más chiquita, ¿no? Porque si tú le quitas cosas no negativas, se va a hacer más chiquita o se queda igual en el caso de que ese sumando valga 0, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que si le quitamos este último sumando, tenemos que esto es mayor o igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de xk. Pero ¿quién es esta suma? Es la Sn, estamos de acuerdo, por definición. Y entonces, ¿qué tenemos? Que Sn más 1 es mayor o igual, aquí hay un mayor o igual y lo voy a marcar. Sn más 1 es mayor o igual a Sn. O bueno, dicho de otra forma, tenemos que Sn es menor o igual a Sn más 1 para todo n natural. Que se concluye, como n fue arbitraria, se concluye que la sucesión Sn es una sucesión creciente. ¿Ok? ¿Bajo el supuesto de qué? ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que la sucesión Xn es mayor o igual que 0. La sucesión que da origen a todo. Si tu sucesión Xn es mayor o igual que 0, la sucesión de sumas parciales de la sucesión Xn debe de ser creciente. ¿Vale? Eso es un paréntesis, tal cual no forma parte de la prueba, pero lo vamos a ocupar. ¿Ok? Ahora sí, habiendo hecho este paréntesis, vamos a pasar a la prueba del inciso A. Bajamos.
Si no me equivoco, escribí todas las hipótesis aquí abajito. Entonces, no hay problema. Aquí está, demostración. Vamos a hacer la ida. Supongamos que la serie converge. Vamos a suponer que esta serie converge. ¿Va? ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la sucesión Sn está acotada, faltó un acentito, ahí está. Está acotada superiormente. ¿Va? Entonces, hipótesis, la serie converge. ¿Qué tenemos que probar? Que la sucesión Sn está acotada superiormente. ¿Vale? Bueno, primera observación. Como la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn es este límite, el límite cuando n tiene infinito de Sn, y estamos suponiendo que la serie converge, pues entonces estamos suponiendo que la sucesión Sn tiene límite, ¿no? O sea, en realidad lo que estamos suponiendo es que este límite existe, ¿no? El límite de la Sn. Entonces la sucesión Sn tiene límite. Cálculo 1. Si una sucesión tiene límite, entonces la sucesión tiene que estar acotada. Entonces, como la Sn tiene límite, la Sn está acotada. Y acotada significa estar acotada superiormente y acotada inferiormente. En particular, la Sn está acotada superiormente. Y ahí está, se acabó. Porque ¿qué terminamos probando? Que la Sn, la sucesión Sn, es una sucesión que está acotada superiormente. Si está bien, hay dudas. ¿Bajo el supuesto de qué? Bajo el supuesto de que esta serie converge. ¿Va? Vale. Ahí está la prueba, ¿no? Entonces, si la serie converge, la sucesión de sumas parciales debe de estar acotada superiormente. ¿Vale? Bueno, esa es la ida. Ahora vamos a hacer el regreso. Vamos a suponer que Sn está acotada superiormente. Aquí no lo puse, déjenme lo escribo. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que esta serie converge, ¿no? Aquí lo escribí muy feo, déjenme lo vuelvo a escribir. Bueno, sigue igual de... Ahí está ya. En fin. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que la sucesión Sn está acotada superiormente. Ajá. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que esta serie, la serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn, converge. Y aquí entra en juego el teorema de la convergencia monótona. De hecho, a lo mejor ya lo leyeron. Es una prueba muy, muy cortita, pero bueno, vamos a hacerla. Aquí se ocupa el hecho de que la sucesión xn es de términos no negativos. Como xn es mayor o igual que 0 para cada n que pertenecen a naturales, entonces, por lo que vimos en el paréntesis, aquí está el paréntesis para que lo recuerden, si checan las notas, por el paréntesis, la Sn es creciente, es una sucesión creciente. Ajá. Por otra parte, nuestra hipótesis es que la Sn está acotada superiormente, ya lo dijimos, ¿no? La Sn por hipótesis está acotada superiormente. Y acabamos de probar que la Sn es creciente. ¿Va? Entonces tenemos que la Sn es creciente y está acotada superiormente. ¿Qué se puede concluir? Bueno, pues vamos a aplicarle el teorema de la convergencia monótona. Por teorema de la convergencia monótona, podemos concluir que el límite cuando n tiene infinito de Sn existe. Pero eso quiere decir, por definición tal cual, que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn converge. Y se acaba la prueba. Ahí está la prueba de que si la Sn está acotada superiormente, forzosamente, la serie converge. Pero esta prueba no se vale en general. Esta prueba se vale únicamente bajo el supuesto de que la sucesión que da origen a todo, la xn, es una sucesión de términos no negativos. Eso fue fundamental. Que la xn sea mayor o igual que 0 para cada n natural. ¿Va? Bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? Entonces, ¿la serie converge? Sí y solo sí. La sucesión de sumas parciales está acotada superiormente y todo eso es válido bajo el supuesto de que la xn es una sucesión de términos no negativos. Hay dudas, todo está bien, todo va bien. Cualquier duda díganme, ¿eh? Cualquier duda díganme y la vamos checando. ¿Va? Voy a bajamos y vamos a probar ahora el inciso B.
Bueno, ahí escribí todo lo que tenemos que hacer, así que no hace falta subir. Bueno, hipótesis. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer el regreso, ¿eh? Solo vamos a hacer el regreso. La ida se va a quedar como un ejercicio para ustedes, ¿vale? No es complicado, ¿eh? No, no es un problema muy complicado. De hecho, es más sencillo que este. Así que bueno, vamos a hacerlo. Supongamos que Sn, la sucesión de sumas parciales, no está acotada superiormente. ¿Ja? Vamos a suponer que la sucesión de sumas parciales no está acotada superiormente. ¿Va? ¿Qué hay que demostrar? ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que esta serie diverge a infinito. ¿Ok? Bueno, y chequen. La xn es mayor o igual que 0 para cada n natural. Por lo que vimos en el paréntesis de hace rato, que está de color morado, por el paréntesis sabemos que la Sn es creciente. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la Sn no está acotada superiormente y la Sn es creciente. Por el lema 1, que es el lema que vimos hace ratito, si tenemos una creciente que no está acotada superiormente, ¿cuál es el límite de esa sucesión? Infinito, más infinito. Ajá. Entonces, por el lema anterior, tenemos que el límite cuando n tiene infinito de Sn es igual a más infinito. ¿Qué es el lema 1, no? Por el lema 1, vamos a ponerle aquí. Por el lema 1, tenemos que el límite cuando n tiene infinito de Sn es igual a más infinito. Y por definición eso quiere decir que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn es más infinito. Y se acaba la prueba. Si está bien, hay dudas, cualquier duda díganme por favor. ¿Va? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Conclusión de todo esto, ¿qué se hizo? Vamos a subir al teorema, ¿no? Vamos a ver qué es lo que decía el teorema. La conclusión de todo esto, ¿qué concluimos? Pues dimos una caracterización de las series convergentes y una caracterización de las series que divergen a infinito. Estas dos caracterizaciones son válidas bajo el supuesto de que la xn es mayor o igual que 0. ¿Ah? La sucesión que da origen a todo, la xn, debe ser una sucesión de términos no negativos. ¿Ah? Y entonces vimos que la serie va a converger, sí y solo sí, la sucesión de sumas parciales está acotada superiormente. Y la serie diverge a más infinito, sí y solo sí, la sucesión de sumas parciales no está acotada superiormente. ¿Va? Y este teorema depende de dos teoremas de cálculo 1. El teorema de la convergencia monótona y el lema 1, ¿no? Que así le llamamos, el que vimos hace rato. ¿Va? Yo aquí está, ¿no? Aquí arribita luego este lema, ¿no? Si tienes una creciente y no acotada superiormente, la sucesión debe de diverger a infinito. Si tienes una decreciente y no acotada inferiormente, la sucesión debe de diverger a menos infinito. ¿Va? Bueno, bajamos. Cualquier duda, díganme, ¿ok? Bajo, 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 bajo. Y lo que sigue, pues, es el primer teorema de comparación para series. Este teorema es fundamental, porque todos los demás criterios para ver si una serie converge o no, en el fondo, dependen de este resultado. Y su prueba van a ver que es muy, muy sencilla. Es una prueba muy simple, muy sencilla. Y de como les dije, este resultado es importante porque todos los demás criterios dependen de este resultado. ¿Ah? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Aquí en la nube roja, en esta nubecita de aquí, estoy comentando lo que dijimos hace rato, ¿no? Vamos a comenzar estudiando las series donde todos sus términos son no negativos. Aquí le puse positivos, pero los términos son mayores o iguales a 0. O sea, son mayores que 0, son 0. ¿Va? Vamos a hacer el estudio de ese tipo de series, ¿no? Es con lo que estamos empezando. Entonces, bueno, vamos a leer qué es lo que dice el primer teorema de comparación para series convergentes y divergentes. Bueno, básicamente lo que nos dice es que si tú sabes que una serie converge, entonces a partir de esa serie convergente puedes probar que otras series van a converger. Tú tienes una serie convergente y con esa serie convergente vas a probar que muchas otras series convergen. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Pues comparando las series. ¿Cómo puedes comparar series? Pues la serie, si es un real, si es un valor real, pues en los reales sabemos que hay un orden, ¿no? Los reales son un campo ordenado. Entonces, ¿cómo puedes comparar series? Como ya la serie es un número real,
pues podemos comparar sus valores, ¿no? O los valores de las sucesiones de sumas parciales. Porque ¿quién da origen a una serie? Un límite. Y en ¿el límite de quién? Estamos tomando el límite a una sucesión. Entonces podríamos comparar sus términos, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver en concreto qué es lo que dice el teorema, ¿va? Bueno, vamos a empezar con dos sucesiones. Una sucesión xn, una sucesión yn, dos sucesiones de números reales, tales que para cada n natural satisfacen estas dos desigualdades. Y aquí es donde empieza la comparación, ¿no? Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Ya desde aquí está empezando el proceso de comparar, ¿no? Estamos comparando los términos de una sucesión con los términos de otra sucesión, ¿no? Xn debe ser mayor o igual que 0 y Xn debe ser menor o igual a Yn. ¿Sí está bien? Bueno. Inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Si la serie grande, por decirlo de alguna manera, la serie es de n igual a un infinito de Yn, converge, y le digo la grande, ¿por qué? Porque ¿quién es más grande, Xn o Yn? Por hipótesis es Yn. Entonces, si la serie grande converge, la serie pequeña, que es la de Xn, converge. Ajá. Y además se tiene esta desigualdad. La serie es de n igual a 1 hasta infinito de Xn es menor o igual a la serie de n igual a 1 hasta infinito de Yn. ¿Va? Se tiene esa desigualdad. Esta desigualdad es pan comido, porque recuerden que el límite preserva desigualdades y las series son límites. Entonces, esta desigualdad es fácil. Realmente lo interesante es la primera parte. Si la serie desde n igual a 1 hasta infinito de Yn converge, entonces la serie desde n igual a 1 hasta infinito de Xn converge. Esa es la parte tal vez más complicada. Ya este otro cachito va a ser muy sencillo, ¿va? Ese es el inciso A. El inciso B dice lo siguiente. Si la serie desde n igual a 1 hasta infinito de Xn diverge a infinito, entonces la serie desde n igual a 1 hasta infinito de Yn diverge a infinito. O sea, si la serie pequeña se va a infinito, pues la grande con mayor razón se va a ir a infinito. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que dice el primer teorema de comparación. ¿Vale? ¿Sí está bien? ¿Sí se entiende? Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Vamos paso a pasito. ¿Vale? Entonces, bueno, hipótesis, dos sucesiones que cumplen estas desigualdades, 0 menor o igual a Xn menor o igual a Yn, y para el inciso A, ¿qué vamos a suponer? Para el inciso A vamos a suponer que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de Yn converge, ¿eh? La de Yn es la que vamos a suponer que converge. ¿Y qué tenemos que probar? Que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de la Xn converge. Y esta desigualdad, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Voy a bajar tantito. Voy a tratar de que se vea el inciso A y el inciso B. ¿Va? Ahí está. Empezamos la prueba. Bueno, vamos a anotar lo siguiente. Bueno, vamos a definir algunas cosas. Para cada n natural, sea Sn, la suma es de k igual a 1 hasta n de xk. O sea, ¿esto qué es? Esta es la sucesión de sumas parciales. Bueno, este es el enésimo término de la sucesión de sumas parciales de la xn, ¿no? Y definimos a tn como la suma es de k igual a 1 hasta n de yk. ¿Quién es tn? Es la enésima suma parcial de la sucesión yn. ¿Ok? Ahora, noten lo siguiente. Vean este sistema de desigualdades. Tenemos n desigualdades. X1 menor o igual a Y1. X2 menor o igual a Y2. Así hasta Xn menor o igual a Yn. ¿Eso por qué lo sabemos? Porque así dicen las hipótesis, ¿no? 0 menor o igual a Xn menor o igual a Yn. ¿Ok? Entonces, vamos a poner, faltó aquí una desigualdad, ¿no? De los ceros. ¿Ok? Suma todas esas desigualdades. ¿Qué obtenemos? Vamos a sumar todas estas desigualdades. ¿Las sumamos? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que 0 es menor o igual a Sn.
Porque Sn es la suma desde k igual a 1 hasta n de los xk. Son las sumas que hicimos aquí. Pero eso es menor o igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de los yk. ¿Y eso quién es? Por definición es tn. Así lo definimos aquí arriba. Ajá. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que ya con la notación de Sn y Tn, tenemos que 0 es menor o igual a Sn, 0 es menor o igual a Sn, menor o igual a Tn, para cada n número natural. O sea, tenemos que la sucesión de sumas parciales de xn es menor o igual a la sucesión de sumas parciales de la yn, ¿vale? Eso es lo que tenemos. Por otra parte, aunque este argumento ya lo hicimos, pero aquí lo estoy repitiendo, Sn más 1 es mayor o igual a Sn. Este es el mismo argumento que hicimos en el paréntesis morado. Ajá. Así que ya no lo repito. Lo que está probando aquí es que la Sn es creciente. ¿Vale? Estamos probando que la Sn es creciente y eso ya lo hicimos hace rato, en el paréntesis morado. ¿Va? Bueno, entonces esa parte ya me la brinco porque ya la hicimos. Bajo, bajo, bajo. Y ahora, chequen. Como la serie, ahora vamos a usar el hecho de que la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de y n converge. Como esta serie converge, ¿cómo debe ser la sucesión que induce ese límite? Debe ser una sucesión acotada. Ajá. Tn debe ser una sucesión acotada. ¿Qué significa que una sucesión sea acotada? Que existe una m mayor que 0, tal que acotada superiormente. Nos basta con acotada superiormente. Que esté acotada superiormente, ¿qué quiere decir? Que existe una m mayor que 0, tal que para cada n natural, Tn es menor o igual a m. ¿Ok? Y ahora, ¿qué tenemos? Vamos a juntar la desigualdad que está subrayada de verde. Vean la desigualdad que está subrayada de color verde. Y vamos a tomar la desigualdad que está subrayada de color, ¿qué color la pongo? Naranja. Ahí está. O rosa, ¿no? Este color, este de aquí. Este que estoy señalando, ¿no? Entonces, tomen la desigualdad que está en verde, tomen la desigualdad que está en naranja, vamos a juntarlas porque tienen algo en común, que es la Tn, ¿no? Tienen aquí a Tn, aquí está Tn, ahí está, ya lo estoy señalando ahora sí. Tn, aquí está Tn también, y entonces, ¿qué tenemos? Que Sn es menor o igual a Tn y es menor o igual a m, y todo esto es mayor o igual que 0. Ajá. Esto es válido para cada n natural. Pero entonces, ¿esto qué prueba? Como esto es para todo n natural, y Sn, fíjense, Sn queda por debajo de esta constante m. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la Sn está acotada superiormente. O sea, este argumento fue, ¿por qué lo hicimos? Para probar que la Sn está acotada superiormente. Probamos que la Sn está acotada superiormente. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la Sn por un lado es creciente y por otro lado la Sn está acotada superiormente. ¿Qué podemos concluir? Por teorema de la convergencia monótona, sabemos que cualquier sucesión creciente y acotada superiormente debe de converger. Entonces, eso es lo que vamos a concluir. Por el teorema de la convergencia monótona, el límite cuando n tiene infinito de Sn existe, lo cual quiere decir que esta serie converge. Y por último, y es lo que les dije, la última parte de este inciso es muy sencilla, que es la desigualdad. Aquí ya se acabó la convergencia. O sea, con esto ya quedó probado, hasta el penúltimo renglón, queda probado que la serie de xn converge. ¿Va? Ya probamos que la serie de xn converge. La serie de n igual a 1 hasta infinito de xn converge. ¿Qué falta ver? Falta ver que la serie de xn es menor o igual a la serie de yn. Pero eso es muy fácil. Fíjense lo que dice la desigualdad de color verde. Dice que Sn es menor o igual a Tn. Y recuerden que el límite preserva desigualdades. Ajá. Entonces vamos a ocupar eso aquí abajito. Esa es la prueba. La serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn. Por definición, ¿quién es? Por definición es este
Es este límite, ¿no? Es el límite cuando n tiene infinito de Sn. Pero como Sn es menor o igual a Tn, al tomar el límite, la desigualdad se preserva, y entonces tenemos que el límite cuando n tiene infinito de Sn es menor o igual al límite cuando n tiene infinito de Tn. Pero el límite cuando n tiene infinito de Tn es igual al valor de la serie. Porque Tn es el enésimo término de la sucesión de sumas parciales de la Yn. Aquí está. Es más, vamos a ver su definición. Aquí está, ¿no? Aquí lo tenemos. Tn es la suma de los primeros n términos de la sucesión Yn. Entonces es la sucesión de sumas parciales es el enésimo término de la sucesión de sumas parciales de la Yn. ¿Ok? Y entonces tenemos esto, aquí tenemos una desigualdad en medio, y ya tenemos que la serie de xn es menor o igual a la serie de yn, y se acabó. Ahí está la prueba, ¿va? Si está bien, hay dudas, todo bien, bueno, me van diciendo, ¿ok? Voy a bajamos, y eso prueba el inciso A. Sí, el primer criterio de comparación, ¿no? Voy a subir, voy a recordar qué es lo que dice. Recuerden, tienen dos sucesiones, una xn, una yn, que se comparan desde la siguiente forma. 0 menor o igual a xn menor o igual a yn. Si la serie grande converge, por decirlo de alguna manera, la de yn converge, pues entonces la serie chiquita debe de converger. Y se cumple esta desigualdad. Importantísimo, las sucesiones que dan origen a estas series deben de ser mayores o iguales que 0. Eso es importante. En la prueba se ocuparon resultados del teorema anterior. De hecho, aplicamos el teorema anterior. Ajá. Entonces, y el teorema anterior se valió bajo el supuesto de que la sucesión que da origen a todo, a la serie, es una sucesión de términos no negativos. Entonces, es importantísimo recordar que estas sucesiones tienen que ser de términos no negativos. Términos no negativos. Si tienen términos negativos y positivos, deja de ser válido este resultado. ¿Va? Bajamos y probamos el inciso B. ¿Va? Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a ver qué dice el inciso B porque no escribí aquí las hipótesis. Vamos a ver el inciso B. ¿Qué dice? Si la serie desde n igual a nuestro infinito de xn diverge a infinito, o sea, ahora si la serie pequeña diverge a infinito, entonces la grande tiene que irse también a infinito. O sea, la chiquita se va a infinito. Y la que es más grande, pues no le queda de otra más que también irse a infinito. Que la chiquita se vaya a infinito, obliga a que la grande se tiene que ir también a infinito. ¿Va? Bueno, pues vamos a hacer la demostración del inciso B. Bajo. Esta prueba creo que es más corta. Sí, aquí está, de hecho. Todo esto es la prueba. Vamos a suponer que la serie es de n igual a un infinito de xn diverge a infinito. ¿Va? Vamos a suponer eso. ¿Eso qué quiere decir? Que esta serie diverge a infinito, por definición quiere decir que el límite cuando n tiene infinito de Sn se va a infinito. ¿Va? Bueno. Por otra parte, por el mismo argumento hecho en el inciso A, estamos de acuerdo que Sn es menor o igual a Tn. ¿Quién es Sn? Sn es la sucesión de sumas parciales de xn. Ajá. ¿Quién es Tn? Tn es la sucesión de sumas parciales de yn. ¿Ok? Y entonces tenemos que para cada n de los naturales se cumple esta desigualdad. Aquí lo voy a poner qué significa cada cosa, ¿no? Aquí voy a poner. Bajamos tantito. Y recuerden, Sn es la de sumas parciales de la xn, ¿no? Y la Tn es el enésimo término de la sucesión de sumas parciales de la yn. Entonces lo que estamos diciendo es que se cumplen estas dos desigualdades para cada n natural. Y entonces estamos en esta situación. Tenemos dos sucesiones, ya son sucesiones, estamos viéndolo ya desde el punto de vista de sucesiones. Tenemos dos sucesiones, donde una sucesión, la pequeña, se va a infinito. La sucesión pequeña se va a infinito. Entonces, por cálculo 1, la sucesión grande se tiene que ir también a infinito. Pero la sucesión grande, la sucesión Tn, ¿quién es? Es la sucesión de sumas parciales.
Entonces lo que estamos diciendo aquí, en este último límite, es que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de yn diverge a infinito. Esta parte fue muy rápida, pero así es. Chequen, va de nuevo el argumento. El argumento es muy, muy simple, pero a lo mejor parece como si no hubiéramos hecho nada. Chequen. Tenemos la sucesión Sn y tenemos la sucesión Tn. Son sucesiones, ajá. La sucesión Sn y la sucesión Tn. Comparamos sus términos y vemos que para cada n natural, Sn es menor o igual a Tn. Entonces tienes dos sucesiones donde una es más pequeña que la otra. ¿Okay? Sn menor o igual a Tn. La sucesión pequeña, tú sabes que diverge a infinito. Por cálculo 1, la sucesión grande debe de diverger a infinito también. Ahí está la parte de cálculo 1 que estamos ocupando. Tienes dos sucesiones, donde una es menor o igual que la otra. Si la chiquita se va a infinito, la grande forzosamente se va a infinito. Eso es lo que estamos ocupando de cálculo 1. ¿Va? Y entonces, ¿qué se tiene? Pero ¿cuál es el límite de la sucesión grande? Es el límite de la Tn, que es la sucesión de sumas parciales. Entonces, lo que estamos diciendo es que la serie, desde n igual a hasta infinito de la yn, diverge a infinito. Ahí está. Ahí está la prueba, ¿vale? Ahí está la demostración. Y lo que terminamos probando, voy a subir tantito. Lo que se terminó probando es que si la serie chiquita, la de xn, diverge a infinito, entonces la serie grande debe de diverger también a infinito. ¿Por qué la xn es la chiquita y la yn es la grande? Por las hipótesis, por esta desigualdad que estamos suponiendo, ¿no? 0 menor o igual a xn, menor o igual a yn. ¿Va? Entonces, ahí está el teorema, ya aprobado. El primer teorema de comparación. Y dice lo que les había comentado hace rato. Si tú sabes que una serie converge, tú a partir de esta serie, que ya sabes que converge, ya la estudiaste, ya sabes su convergencia, por ejemplo, una geométrica, por poner un ejemplo, ya sabes que esta serie converge. Y fíjate en todas las series que quedan por debajo. Ajá. Entonces, todas esas también deben de converger. Ese sería el inciso A. El inciso B dice que si tú tienes una serie que sabes, que tú ya sabes de antemano, que diverge a infinito, todas las que quedan por encima de dicha serie también tienen que diverger a infinito. ¿Ok? Eso es lo que dice el inciso B. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí está el teorema. Primer teorema de comparación para series convergentes y divergentes. ¿Vale? Vamos a hacer un resumen de esto, de este resultado, porque es muy importante. Hay que saber aplicarlo muy bien. Y bueno, vamos a ver, aquí está el resumencito. ¿Dónde está? Es aquí. Aquí empieza. Fíjense. Entonces, ¿cómo se aplica? Ya, o sea, ahí está el teorema, ya lo probamos. ¿Cómo lo aplicamos en ejemplos prácticos? Bueno, pues ahí va. Un como procedimiento que se tiene que seguir en general. Bueno, vamos a leer. Para probar que la serie es de n igual a 1 hasta infinito de xn con términos no negativos convergen, aplicando el primer teorema de comparación, uno debe de hacer lo siguiente. O sea, tú en la práctica, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que saber que todos los términos de la sucesión original son términos no negativos. Tienes que saber eso, ya de antemano. Son términos no negativos. Y entonces, ¿cómo aplicamos el primer teorema de comparación? Bueno, pues hay que hacer esto. Inciso A. Encontrar es proponer, o sea, tienes que proponer una sucesión yn con la propiedad de que xn es menor o igual a yn para cada n número natural. ¿Ok? Es de encontrar una sucesión yn tal que xn es menor o igual a yn para cada n número natural. Primera parte. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y segundo paso. La sucesión que propones debes de garantizar que tiene serie convergente. ¿Ok? O sea, la sucesión que acota por arriba a la sucesión xn debe de tener serie convergente. Eso es lo que tienes que hacer. Si ves estos dos incisos, es más que suficiente para que puedas aplicar el inciso A
del primer teorema de comparación. O sea, con esto ya puedes garantizar que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge. Y gráficamente, ¿cómo se ve? Pues se ve de la siguiente manera. Aquí está x1, x2, x3, x4, x5, xn, ¿no? ¿Y qué debe pasar? Pues que al comparar a x1 con y1, ¿quién es más grande? Pues y1. Compara a x2 con y2, ¿quién es más grande? y2. X3 con Y3, ¿quién es más grande? Y3, X4 con Y4, Y4, etcétera, ¿no? Así lo vas viendo para cada n número natural, que es esta desigualdad. Y si la serie grande converge, pues la serie chiquita debe de converger, ¿va? Ahora, bajamos y vemos el otro procedimiento para el inciso B. Para el inciso B, ¿cómo se aplica el inciso B? Para probar que una serie con términos no negativos diverge a infinito aplicando el primer teorema de comparación, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer uno es encontrar una sucesión tal que para cada n natural, yn sea menor o igual a xn. O sea, tú encuentras una sucesión yn que tenga la propiedad de que yn sea menor o igual a xn. Pero esa sucesión debe de, inciso B, tener suma, al sumar sus términos, debe de diverger a infinito. ¿Ok? Ese es el procedimiento que se tiene que seguir. Y acuérdense, todo esto, al aplicar el teorema de comparación, todas las sucesiones en juego tienen que ser no negativas. Todas las sucesiones en juego tienen que ser no negativas. ¿Vale? Todas tienen que ser no negativas. Ya dijimos por qué. Porque antes probamos un resultado en donde se requiere, fue importante la hipótesis de que las sucesiones xn, bueno, la sucesión xn que aparecía en ese resultado, era mayor o igual que 0. ¿Va? Y este resultado que acabamos de probar depende de ese teoremita de antes. ¿Va? Bueno, entonces es el procedimiento que se tiene que seguir. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos de cómo se aplica este resultado, el primer teorema de comparación. Si no me equivoco, traigo 3 ejemplos. Vamos a hacer 3. Y un pequeño recordatorio. Series que vamos a ocupar para comparar, que siempre se ocupan estas, para hacer comparación. ¿Cuáles son las series que se ocupan para comparar? La geométrica. Acuérdense que la serie es n igual a hasta infinito de r a la n converge bajo el supuesto que el valor absoluto de r es menor que 1 y diverge a infinito en el caso en que r es mayor que 1. ¿Ok? Ahí está. Sí, si r es mayor que 1, la serie geométrica diverge a infinito. ¿Va? Y 2, esta, la armónica. La armónica ya probamos que diverge a infinito. ¿Ok? Esas 2 series las vamos a ocupar para aplicar el primer teorema de comparación. Ya sabemos que una converge bajo ciertas condiciones, diverge bajo otras condiciones y que la armónica diverge a infinito. ¿Va? Entonces, bueno, esas 2 series nos van a servir para comparar. Vamos a hacer ejemplos. Ejemplo 1. Imagínense que les ponen en un examen. Demostrar que esta serie converge. ¿Cuál es esta serie? La serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 3 entre 2 a la n más seno cuadrado de n converge. Antes de aplicar el teorema de comparación, si tú estás tentado a aplicar el primer teorema de comparación, antes de aplicarlo, fíjate que todos los términos de la serie son mayores o iguales que 0. En este caso sí lo son, ¿verdad? Porque fíjense en el numerador. El numerador es 3. El denominador, ¿quién es? 2 a la n, que es mayor o igual que 0, ¿no? Y seno al cuadrado de n. El seno puede tomar valores negativos, sí, es un hecho, pero al elevarlo al cuadrado, es un hecho que es mayor o igual que 0. Entonces, esta serie es una serie de términos no negativos. Muy bien. Entonces, sí podemos posiblemente aplicar el primer teorema. Bueno, sí podemos aplicar el teorema de comparación, el primer teorema de comparación. ¿Va? Bueno, pues vamos a aplicarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar, si queremos probar su convergencia, aplicando el primer teorema de comparación, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar una sucesión que quede por encima
del enésimo término de la serie original, de esta serie. Y entonces vamos a notar lo siguiente. Son cosas que no te dicen, son cosas que tú tienes que concluir, digamos. O sea, ves cómo es el enésimo término de la suma. Este es el enésimo término de la suma. Ves la forma de esa expresión. Y entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de acotar por arriba por una serie que sepas que converge. Y entonces, a lo mejor después de verlo un rato, de ver un rato esta serie, se te ocurre hacer el siguiente truco algebraico. Notemos que para cada n natural, 3 entre 2 a la n más seno cuadrado de n, eso es menor o igual a 3 entre 2 a la n. ¿Por qué? Porque le estamos quitando al denominador una expresión mayor o igual que 0. Le estamos quitando esto que es mayor o igual que 0. Y si al denominador le quitas cosas, tu cociente se tiene que hacer más grande. Ajá. Entonces tenemos que 3 entre 2 elevado a la n es mayor o igual a 3 entre 2 elevado a la n más seno cuadrado de n. Y esto es válido para cada n natural. Por otra parte, vamos a calcular esta serie. La serie es de n igual a 1 hasta infinito de 3 entre 2 a la n. Nosotros sabemos que las series sacan constantes. Entonces, este 3 lo podemos sacar. Y eso es 3 veces la serie es de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la n, que eso es lo mismo que 3 veces la serie es de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 elevado a la n. Pero una pregunta, ¿esta serie cuál es? Es una serie geométrica, estamos de acuerdo, con constante base, bueno, con este número. ¿Quién es nuestra R? Nuestra R es un medio, la cual efectivamente se queda entre menos 1. Bueno, su valor absoluto es menor que 1. Entonces, esta es una geométrica y nosotros sabemos que una geométrica con esta condición de que la R esté entre menos 1 y 1 debe de converger. ¿Ok? Entonces, esta serie, la serie de n igual a 1 hasta infinito de 3 entre 2 a la n, domina, acota por arriba a la serie, a esta serie, a la serie que queremos probar que converge. La acota término a término. Ajá. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Aplicando el primer criterio de comparación, podemos concluir que esta serie, la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 3 entre 2 a la n, más seno cuadrado de n, converge. Y ahí está. Ahí está la aplicación. En concreto, bueno, resumiendo, ¿qué es lo que hicimos? Tienes tu serie, la serie que quieres probar que converge. ¿Qué es lo que hicimos? Encontrar una serie que domine por arriba, término a término. Y entonces se nos ocurrió tomar esta, 3 entre 2 elevado a la n. ¿Cómo se nos ocurrió? Pues viendo la expresión de la serie original. Vimos la expresión de la serie original y nos dimos cuenta que si le quitamos el segundo sumando en el denominador, pues se hace un número más grande. Ajá. Y nos queda una geométrica. Multiplicada por un 3, sí, no importa. Va a seguir convergiendo. Ajá. Y entonces la acotamos a la serie original por una serie que sí converge. Aplicamos primer criterio de comparación, el primer teorema de comparación, y que se concluye que la serie chiquita converge. ¿Va? ¿Calculamos el valor de la serie? No, no se calculó el valor de la serie. El cálculo de la serie, eso a lo mejor de esta es bastante, se ve que es bastante complicado, porque aparece un seno, eso es lo que haría complicado el cálculo de esta serie. No calculamos el valor de la serie. No calculamos el valor de la serie, pero demostramos que converge, que esa serie debe de converger. ¿A dónde converge? No lo sabemos. No sabemos a dónde converge, pero es un hecho que esa serie debe de converger por el primer teorema de comparación. Déjenme checar el chat. Ah, claro que sí. A ver, vamos a subirle tantito. Estas son las series que vamos a ocupar para aplicar el primer teorema de comparación. La geométrica, recuerden que la serie geométrica converge siempre y cuando la R tenga valor absoluto menor que 1. Y en el caso de que la R sea mayor que 1, esta serie va a diverger a infinito. ¿Ok? O sea, converge siempre y cuando el valor absoluto de R sea menor que 1. En el ejemplo que hicimos, la R que tomamos, ¿cuál fue? Un medio.
¿ok? Y otra cosa, la 1 entre n, la serie de n igual a 1 hasta infinito y la 1 entre n, ya sabemos también que diverge a infinito. Esta también la vamos a aplicar para comparar. ¿Va? Bueno, de hecho, en el siguiente ejemplo, vamos a ocupar la armónica, ¿vale? Vamos a hacerlo. Bajamos. Ejemplo 2. Ahora el problema nos pide lo siguiente. Bueno, este ejemplo, ¿qué nos pide? Demostrar que la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre raíz de n cuadrada más 1, diverge. Queremos ver que esta serie diverge a infinito. ¿Ok? Nos piden probar que esa serie diverge a infinito. ¿Cómo le hacemos? Bueno, hint, hay que aplicar el primer teorema de comparación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú quieres probar que esa serie, la 1 entre la raíz de n cuadrada más 1, diverge a infinito. ¿Qué hacemos? Vamos a encontrar una serie que quede por debajo, término a término, sumando a sumando, y que la que queda por debajo, nosotros sepamos que sí diverge a infinito. ¿Va? Bueno, después de ver y la clave está en ver la expresión que determina la serie. O sea, en este caso, ¿cuál es la expresión que determina esta serie? Este cociente, ¿no? 1 entre la raíz cuadrada, 1 entre la raíz cuadrada de n cuadrada más 1. Ese es el enésimo término de la serie. Y la clave siempre es acotar esto, acotar ese término, tratarlo de acotar de alguna manera. Es una fracción, la parte del numerador es constante. Sabemos que si el denominador se empieza a hacer más grande, o más chiquito, bueno, si se hace más grande el denominador, el cociente se hace más pequeño, ¿no? Pero si el denominador se hace más chiquito, si lo hacemos más pequeño, el cociente se va a hacer mayor. Denominador pequeño, otra vez, va de nuevo. Denominador pequeño implica cociente grande. Denominador grande implica un cociente pequeño, ¿va? Bueno, como nosotros queremos acotar por debajo, por una serie que diverja a infinito, entonces lo que vamos a hacer, ¿qué se nos ocurre? Pues hacer que el denominador se haga más chiquito de lo que ya es. Hacerlo, no, perdón, hacer el denominador más grande para que el cociente quede más pequeño. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahí va. Notemos que para cada n natural, vamos a hacer este truquito, 1 entre la raíz de n cuadrada más 1 es mayor o igual que ¿quién? Que 1 entre la raíz de n cuadrada más n cuadrada. Eso es un hecho, ¿no? Porque estamos de acuerdo que 1 es menor o igual a n cuadrada para cada n natural. Vamos a hacer la cuentita aquí mejor. Vamos a hacerla paso a paso. Chequen. ¿Cómo se compara? 1 es menor o igual a n cuadrada, ¿no? Siempre. Para cada n natural, 1 es menor o igual a n cuadrada. Ahora suma dos n cuadrados. N cuadrada más 1 es menor o igual a n cuadrada más n cuadrada. Estamos de acuerdo. Tomamos la raíz cuadrada es una función creciente, y entonces nos queda que la raíz de n cuadrada más 1 es menor o igual a la raíz de n cuadrada más n cuadrada. ¿Y qué pasa cuando tomamos inversos multiplicativos? Las desigualdades se invierten. Y eso es justo lo que tenemos aquí. Como tenemos que raíz de n cuadrada más 1 es menor o igual a raíz de n cuadrada más n cuadrada, tomamos inversos multiplicativos, la desigualdad se va a invertir, que está invertida ya, y esto es lo que se obtiene, ¿no? ¿Y eso qué? Ya después teniendo esto, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? Ah, bueno, pues podemos simplificar ese cociente, ¿no? Que obtuvimos. Este cociente es igual a 1 entre raíz de 2 por raíz de n cuadrada. O que es lo mismo a 1 entre raíz de 2 por n. Sí, está bien, eso es pura algebrita. ¿Va? Nos queda al final que 1 entre raíz de n cuadrada más 1 es mayor o igual a 1 entre raíz de 2 por n. ¿Va? Entonces, este cociente está acotado por debajo por este cociente, ¿va? Por otra parte, ocurre que ese cociente es casi la armónica, ¿no? La serie armónica. Por otra parte, tenemos lo siguiente. La serie, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre raíz de 2 por n, podemos sacar la constante, nos queda que eso es igual a 1 entre raíz de 2
por las series de n igual a hasta infinito de 1 entre n, y esta serie nosotros sabemos que diverge a infinito. Esta diverge a infinito. Le multiplicas la constante 1 entre raíz de 2, la armónica diverge a infinito. Le multiplicas 1 entre raíz de 2, diverge todavía a infinito. No importa que le multiplique esta constante, diverge a infinito todavía, ¿no? Entonces, esta serie diverge a infinito y queda por debajo, término a término, de la serie original. Aquí está, término a término. Aquí está el término, el enésimo término de la original. Aquí está el enésimo término de la serie con la cual vamos a comparar. Y esta sabemos que diverge a infinito. Entonces, aquí está tu serie original. Estás acotándola la estás acotando por debajo por una serie que diverge a infinito. Entonces, la grande, que es esta, la 1 entre raíz de n cuadrada más 1, debe de diverger a infinito. Aplicamos el primer criterio de comparación y ¿qué se concluye? Podemos afirmar que las series de n igual a hasta infinito de 1 entre raíz de n cuadrada más 1 diverge a infinito. ¿Va? Y ahí está la aplicación. Se acabó. Ahí está la prueba. Otra vez, resumiendo, ¿qué se hizo? Tienes tu serie que diverge a infinito. Buscamos una serie que término a término sea más pequeña que la original y que diverja a infinito. Por primer criterio de comparación, la serie original, o sea, la 1 entre raíz de n cuadrada más 1, debe de diverger a infinito. Y se acaba la prueba. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda díganme, por favor, ¿va? Cualquier duda díganme. Estos ejemplos son sencillos de hacer. Simplemente hay que ir indicando las hipótesis, bueno, cómo se aplica el criterio de comparación, ¿vale? Y un poquito de maña. La maña está en esta parte de acotar. ¿Va? Ese es como el paso quizá más complicado en todo esto. ¿Va? Vamos a hacer un ejemplo más y pasamos a ver el segundo criterio de comparación. Bajo. Ejemplo 3. De hecho, lo que vamos a hacer es ver el segundo criterio de comparación, qué es lo que dice, y hacer los ejemplos. Y ya mañana hacemos su demostración, ¿va? O igual se queda como un... bueno, ahorita vemos, ¿va? Va el ejemplo 3 del primer criterio de comparación, ¿va? Demostrar que la serie desde n igual a hasta infinito de 1 entre n cuadrada converge. Queremos probar que esta serie converge, ¿va? Si quieres probar que una serie converge, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar una serie que término a término quede por encima de la 1 entre n cuadrada y que nosotros sepamos que esa serie converge, ¿va? Y entonces, otra vez, todo esto se basa en hacer un truco algebraico, en acotar por arriba. En este caso, en acotar por arriba, porque vamos a probar que esta converge, ¿va? Y vamos a anotar lo siguiente. Para cada n mayor o igual a 2, nota lo siguiente. 1 entre n cuadrada es menor o igual a 1 entre n por n menos 1. ¿Eso por qué? Porque el denominador de 1 entre n cuadrada es mayor que el denominador de 1 entre n por n menos 1. Es más, lo pongo aquí. N por n menos 1 es menor o igual a n cuadrada. Esto siempre se vale para toda n mayor o igual a 2. ¿Ok? Entonces tenemos esta desigualdad, tomamos inversos multiplicativos, la desigualdad se invierte, ¿va? Después, 1 entre n por n menos 1, ocurre que se puede expresar como 1 entre n menos 1 menos 1 entre n. ¿Cómo se puede verificar eso? Pues simplemente hagan la fracción, ¿no? Hagan esta resta de fracciones y van a ver que se obtiene esto, ¿no? Va. Ahora, ¿qué más? Por otra parte, la serie es de n igual a 2 hasta infinito, de 1 entre n menos 1 menos 1 entre n. Así, ¿no? Ahí está. Por definición, una serie, ¿qué es? Es un límite, ¿no? Es el límite, cuando n tiene infinito, de la sucesión de sumas parciales, que sería esta. La suma es de k igual a 2 hasta n, de 1 entre k menos 1, menos 1 entre k, ¿ok?
tenemos que esa serie es un límite de sumas parciales. Pero ocurre que nos queda una telescópica. Fíjense, nos queda el término menos el que sigue. 1 entre k menos 1 menos 1 entre k. Solo difieren por una unidad. Entonces, ahí obtenemos una telescópica. Esta suma es la misma que esta suma. Solo que aquí ya está simplificada. Como es una telescópica, se queda el último término y el primer término, y lo que termina quedando es 1 entre 2 menos 1, que eso es cuando k es igual a 2, y cuando k es igual a n, que es menos 1 entre n. Entonces nos queda esto, que al final pues ese límite ya es muy fácil de calcular. Nos queda que esto es igual a 1 menos el límite cuando n tiene infinito de la 1 entre n, pero eso es 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta serie converge. ¿Ja? Esta serie converge y domina término a término a la serie de 1 entre n cuadrada. Domina por arriba. Encontramos una serie que queda por arriba de la serie 1 entre n cuadrada, término a término, y que es convergente. Conclusión, pues aplicando el primer criterio de comparación, aplicamos el primer criterio de comparación y tenemos que la serie es de n igual a 2 hasta infinito, de la 1 entre n cuadrada, debe de converger. Desde n igual a 2 hasta infinito. Pero ya vimos, o ya lo comentamos porque se quedó como un ejercicio, que si le quitas una cantidad finita de términos a la serie, los primeros n términos, k términos le quitas a la serie, esa serie sigue convergiendo. Y si se los agregas, sigue convergiendo o divergiendo, dependiendo de cómo sea una o la otra. Ajá. O sea, si tu serie original converge y le quitas los primeros k términos, la serie sigue convergiendo. Y si la serie desde n igual a hasta infinito diverge, y le quitas k términos, los primeros k términos, esa serie sigue divergiendo, diverge todavía, ¿no? Aquí le falta un término, le falta el primer término. Bueno, si se lo agregamos, pues es una cantidad finita y por lo tanto esta cosa sigue convergiendo. O sea, la serie es de n igual a 2 infinito, de la 1 entre n cuadrada, debe de converger. Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, ahí me van diciendo, ¿no? Si tienen dudas, me dicen. Vamos a ver. Alguien pregunta, profe, ¿cómo supimos que la suma era telescópica? Porque tiene esta forma. En algún momento vamos a hablar más de las telescópicas, pero déjenme, les pongo aquí. La telescópica, supimos que era una telescópica porque tenía esta forma. En este caso tenía la forma, ahí está, an-1 menos an. Tenía esta forma. Es más, fijémonos en la suma parcial, no nos fijemos en la suma infinita. Tenía esta forma. La suma es de k igual a 1 hasta n de cierto término, de una cierta sucesión, menos el que le sigue. Ajá. Eso es un caso particular de una telescópica. En el ejemplo que hicimos, ¿quién sería acá? Voy a poner aquí una flecha. ¿Quién sería la acá? Sería 1 entre k, ¿no? ¿Ok? ¿Quién es acá menos 1? Es 1 entre k menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así las cosas, esta sumita, bueno, aquí la empecé desde 2, ¿no? Por la manera en que se hizo el argumento, ¿no? Pero vamos a ponerle entonces aquí 2 también. No pasa nada, todo sigue siendo igual. Solo que este sería el caso general, ¿no? Este sería el caso general. Este sería un caso muy, muy general. Este sería el caso general. Si desarrollamos esas sumas, vamos a desarrollarlas. Nada más para ver cómo queda el asunto. ¿Quién sería el primer sumando? Sería A2 menos 1 menos A2. Esto sería con K igual a 2. Después,
Con K igual a 3, nos queda A3 menos 1 menos A3. K igual a 3. Y así nos vamos hasta AN menos 1 menos AN. Eso es con K igual a N. Y entonces uno se da cuenta de que hay términos que se empiezan a cancelar. Por ejemplo, A3 menos 1, ¿quién es? A3 menos 1 es A2. Y se va a cancelar con este menos A2. Después, este menos A3 se va a cancelar con uno que queda aquí adelantito. Y así se te van cancelando. ¿Qué sobrevive únicamente? Sobrevive el A2 menos 1 y sobrevive el menos AN. Toda esta suma termina siendo A2 menos 1 menos AN. Si lo puse bien, sí. Así termina quedando, que termina siendo A1, ¿no? A1 menos AN. Luego hablamos de las telescópicas. Esa es una telescópica. Esta es una telescópica, ¿no? Pero hay otra forma un poquito más general. Hablamos de estas. Y eso es lo que vimos, ¿va? Bueno, déjenme ver el chat nuevamente. A ver, alguien pregunta, profe, ¿cómo le hacemos para encontrar otra sucesión más grande como en el ejemplo 3? A ver, déjame ver. O sea, en general, ¿te refieres a en general cómo encontrarla? Ahorita, por ejemplo, fue porque teníamos la 1 entre n cuadrada. Bueno, es que no hay un truquito en general. O sea, no hay un truquito en general. Por ejemplo, ahorita hicimos la de 1 entre n al cuadrado. Hay un argumento que se puede hacer muy, muy general para esta serie. 1 entre n a la p con p mayor que 1. O sea, con un argumento parecido a este, parecido más no el mismo, se puede probar que las series de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n a la p convergen. ¿Cómo se hace la acotación por arriba? Bueno, es parecido, más no es igual, pero básicamente lo que uno tiene que hacer es fijarse en cómo es el enésimo término de la serie. Uno lo que tiene que hacer es ver cómo es el enésimo término de la serie y preguntarse qué álgebra, qué truquitos algebraicos uno puede hacerle a esa expresión. Por ejemplo, el de nuestro caso, el del ejemplo 3, pues ocurre que a lo mejor uno se dio cuenta de esto. A ver, n cuadrada, aunque suene trivial, pues lo podemos ver como n por n. Ajá. Y después n por n, yo sé que es mayor o igual a n menos 1 por n. Si yo le resto a una de mis n's una unidad, pues me queda algo más pequeño. Al tomar inversos, o sea, son cosas que es maña, son truquitos algebraicos al final de cuentas, o sea, son trucos algebraicos. Que a lo mejor de principio no se le ocurren a uno, pero tiene que uno que practicar y madurar ese tipo de trucos algebraicos. Y un truco algebraico para esta, bueno, existe un truco algebraico para probar que esta es una serie convergente aplicando el primer criterio de comparación, que es parecido a este resultado que hicimos. Y bueno, o sea, conclusión, dependiendo de la serie que quieres demostrar que converge aplicando el criterio de comparación, debes de fijarte en el enésimo término y tratar de hacerle manipulaciones algebraicas para acotar. Un algoritmo en general, un truco en general, no existe, ¿va? Depende de la serie con la que estés trabajando. Ahorita con la serie, con esta, la 1 entre n cuadrada, pues hicimos este truco. Para la 1 entre n a la p con p mayor que 1, también se puede hacer un truco algebraico. Después, si quieren, la siguiente clase lo hacemos. Es más, voy a preparar para que vean cómo se prueba que esta serie converge aplicando criterio de comparación. ¿Va? Esta la voy a preparar. Y bueno, dependiendo de la serie, se acota de cierta forma. Un truco en general no existe. ¿Va? Exactamente. Por eso le puse aquí que la P fuera mayor que 1, mayor estricto que 1. Porque si la P es 1, entonces no va a converger. De hecho, es la armónica, como dijo su compañero, y termina divergiendo. Entonces, la condición es que la P sea mayor que 1. ¿Ah? Déjenme, escribo esto bien. Vamos a dejarlo como una observación acá abajito. A ver, bajamos. Ah, ya no cabe. Ven aquí. Observación. Después vamos a probar, más adelante,
Vamos a probar que si la P es mayor que 1, mayor estricto que 1, ¿eh? Mayor estricto que 1, porque si es igual a 1, tenemos la geométrica. Si P es mayor que 1, entonces la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n a la P, converge. A ese se les conoce como las series P. Ajá. Se puede probar la convergencia de esas de muchas formas, ¿eh? Se puede probar aplicando, bueno, hay dos formas que ahorita recuerdo, que es el criterio de la integral, que lo vamos a ver más adelante, y con una acotación interesante, que en el fondo, la acotación que vamos a hacer para probar que esa serie, la 1 entre n a la p converge, esa acotación se puede generalizar y se obtendría un teorema que se le conoce como el teorema de condensación de Cauchy. Aquellas personas que les gusta hacer los ejercicios del Spivak, a lo mejor vieron un ejercicio, a lo mejor checaron ya un ejercicio que habla sobre el teorema el criterio de condensación de Cauchy. Que lo que hace es acota una serie, la acota con los mismos términos de la serie, pero solo tomando unos cuantos. O sea, tienes la sucesión x1, x2, xn, y por ejemplo te tomas x1 más x3 más x5 multiplicado por ciertas constantes. Y eso acota por arriba, también acota por abajo, y bueno, después lo vemos con cuidado. Después lo vemos con cuidado porque creo que ya lo dije muy mal, pero bueno. Después lo vemos con cuidadito ese resultado también y probamos para la siguiente clase, ¿va? Bueno. Entonces, truco en general no existe. Hay que, dependiendo de la serie que te den, tú acotas, ¿va? Bueno. Y vamos a ver lo que dice el segundo teorema de comparación para series, ¿vale? Segundo teorema de comparación para series. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a considerar otra vez dos sucesiones, pero aquí le vamos a pedir una condición un poquitito más fuerte a las sucesiones. Sean xn, con n igual hasta infinito, yn con n igual a 1 hasta infinito, sucesiones tales que xn y yn son mayores que 0 para cada n número natural. Las dos tienen que ser mayor estricto que 0. ¿Por qué? Porque vamos a considerar un cociente. ¿Ja? Vamos a considerar un cociente. De hecho, al menos una tiene que ser mayor que 0. O sea, la y es la que tendría que ser mayor que 0. Pero no pasa mucho si pedimos que las dos sean positivas. O sea, es casi lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos dos sucesiones, xn y yn, tales que xn y yn son mayores que 0, para cada n natural. Ajá. Y vamos a considerarnos este cociente, xn entre yn. Esa es una manera también de comparar, ¿no? Por ejemplo, si tú tomas los números, por ejemplo, 4 y 2, y tú quieres ver qué número es mayor, digamos que no lo sabes. Por algo no sabes quién es más grande, si 4 o 2. Entonces, ¿cómo puedes saber cuál es más grande y cuál es más pequeño? Pues te construyes el cociente, ¿no? El 4 entre 2. Y dependiendo del valor que te dé, tú vas a saber si el numerador es más grande o el denominador es más pequeño. ¿Con qué lo comparas? Con 1 y menos 1, ¿no? O sea, 4 entre 2 es mayor que 1. Tú te construyes el cociente. Si tú verificas que es mayor que 1, de aquí tú concluyes que 4 es mayor que 2. Ajá. Suena muy trivial, pero eso es en el fondo lo que estamos haciendo. ¿Cómo puedes comparar números? Generando su cociente. ¿Cómo puedes comparar dos sucesiones? Construyendo sus cocientes. Lo que nos interesa son los cocientes en el infinito. O sea, cuando n tiene infinito, queremos ver cómo es este cociente. ¿Va? Tomamos r igual al límite cuando n tiene infinito de xn entre yn. Vamos a suponer que esa r es mayor que 0. Vamos a suponer que r es mayor que 0. ¿Va? Entonces lo que dice el teorema es lo siguiente. La serie desde n igual a 1 hasta infinito de xn converge si y solo si la serie desde n igual a 1 hasta infinito de yn converge. ¿Okay? O sea, la convergencia de la serie xn es equivalente a la convergencia de la serie yn bajo el supuesto de que este límite existe y es mayor que 0. ¿Okay? O sea, es un número real mayor que 0. Si este límite nos da un número real mayor que 0,
Entonces, la convergencia de la serie XN es equivalente a la convergencia de la serie YN. Sería como el inciso A, por decirlo de alguna manera. Y el inciso B, que ya lo puse más bien en un paréntesis, ocurre que la divergencia de la serie XN, bajo ese supuesto, es equivalente a la divergencia de la serie YN. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice el segundo teorema de comparación para series. Tú tienes, vamos a repetir lo que dice. Tú tienes dos sucesiones, la sucesión XN y la sucesión YN. Tomas dos sucesiones, las cuales son positivas. ¿Ok? Tú te construyes su cociente. Te construyes el cociente y tomas el límite. Tomas el límite y te das cuenta que ese límite es mayor que cero. No importa quién sea. Mientras sea un real positivo, todo está bien. ¿Va? Ok. Y ocurre que tú sabes, imagínate que tú sabes que la serie de XN converge. Ah, pues entonces tú ya de antemano que la serie de XN converge. Ah, entonces puedes concluir que la serie de YN converge. ¿Ok? Ahora, al revés. Imagínate que tú sabes que la serie de YN converge. Entonces, lo que está diciendo este teorema es que inmediatamente la serie de XN también tiene que converger. Y eso pasa también con la divergencia, que es justo lo que dice el inciso B. Si tú sabes que la serie de XN diverge a infinito, entonces la serie de YN debe diverger a infinito. Y al revés, si tú sabes que la serie de YN diverge a infinito, entonces la serie de XN diverge a infinito. ¿Ok? Eso es lo que dice. O sea, o las dos convergen, o las dos series, o las dos series que comparaste convergen, o las dos series que comparaste divergen. No puede ocurrir que una converja y la otra diverja a infinito. No, no, no. O convergen las dos o divergen las dos. Por lo tanto, en la práctica, si tú sabes que una serie converge, ya puedes concluir inmediatamente que la otra también converge. Y si tú sabes que una de las dos diverge a infinito, inmediatamente la otra también debe de diverger a infinito. Ese es el segundo teorema de comparación para series. Y esa es la otra manera de comparar. ¿Cómo puedes comparar números? Tomando sus cocientes. Tienes dos números A y B. ¿Cómo los comparas? Constrúyete su cociente A entre B. Esta es una manera de comparar. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que dice. Vamos a hacer un ejemplo porque ya se nos está acabando el tiempo. Nada más para que se queden con la idea de cómo se aplica. Aquí está su prueba. Mañana la vamos a hacer. Y aquí está. Por ejemplo, ejemplo 1. Vamos a demostrar que la serie es de n igual a 1 hasta infinito, de n entre n cuadrada más 1, diverge a infinito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues te dicen, prueba que esta serie diverge a infinito usando el segundo criterio de comparación. ¿Qué hacemos? Pues vamos a pensar, lo que uno hace es pensar en una serie que diverja a infinito y que crezca más o menos con la misma rapidez que esta. Fíjense que este es un cociente de polinomios. Estamos de acuerdo. Es n entre n cuadrada más 1. ¿Qué grado tiene el numerador? 1. ¿Qué grado tiene el denominador? N cuadrada. Al hacer el cociente de los grados, tendríamos grado 1. Ajá. Entonces, eso motiva a comparar esa serie, el enésimo término de esa serie, con esta, con la 1 entre n. ¿Estamos de acuerdo que tiene un parecido a esta? Y es más, le podríamos hacer esta algebrita. Factorizamos una n en ambos lados, en el numerador y en el denominador. ¿Qué nos queda? 1. Factorizamos una n también en el denominador. N más 1 entre n. Perdón, una n cuadrada. N cuadrada, n. Ah, sí, me equivoqué. Perdón. Ahí está. Chan, chan, chan. Ahí está. 1 más 1 entre n. Ahí está. Listo. Ahí está. Factorizamos una n en el numerador y el denominador. ¿Qué pasa? Se nos cancelan estas n's y nos queda la expresión de 1 entre 1 más 1 entre n. ¿Qué apareció? Apareció la 1 entre n, estamos de acuerdo. Esas ideas motivan
a comparar esta serie, el enésimo término de esta serie, con la 1 entre n. Vamos a compararlo, vamos a ver qué pasa. Las comparamos. La xn, ¿quién va a ser? N entre n cuadrada más 1. Y la yn va a ser la 1 entre n. Sabemos que su serie correspondiente diverge a infinito. Entonces vamos por buen camino, porque estamos comparando nuestra serie original con una serie, bueno, el enésimo término de nuestra serie original, con el enésimo término de una serie que diverge a infinito, que es la armónica. Comparamos xn entre yn y tomamos el límite. Hacemos el algebrita correspondiente y nos queda n cuadrada entre n cuadrada más 1. Cálculo 1, ¿cómo le hacemos aquí? Factorizamos la n cuadrada, tomamos el límite en el numerador y en el denominador. Después de factorizar n cuadrada tanto en numerador como denominador y nos queda que es 1. ¿1 es distinto de 0? Bueno, ¿1 es mayor que 0? Sí. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este límite nos dio un valor mayor que 0. Entonces, ¿cómo concluimos? Bueno, por el segundo teorema de comparación y el hecho de que la serie es de n igual a 1 infinito de 1 entre n diverge a infinito, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la serie desde n igual a 1 hasta infinito de n entre n cuadrada más 1 diverge a infinito. Porque el segundo criterio de comparación nos dice, o las dos series convergen o las dos series divergen a infinito. Pero no puede pasar que una converge y la otra diverja. Tienen que o ambas converger o ambas diverger. Y sabemos que una de ellas, a saber la armónica, sabemos que diverge a infinito. Ah, bueno, entonces la otra debe de también diverger a infinito. ¿Vale? Así es como se aplica. Mañana lo trabajamos con mucho más cuidado todo esto. Ya se quedan con una idea de lo que se tiene que hacer más o menos. Igual si esto lo quieren checar en algún libro, por ejemplo, lo podrían ver en el Spivak, lo podrían checar en el Barclay. En esos dos libros viene la prueba y vienen ejemplos. ¿Va? Y bueno, igual les mando estas notas para que lo chequen y pues ya se acabó el tiempo. ¿Va? Si hay dudas, díganme por favor. Si no, pues hasta aquí le dejamos. Voy a cortar la transmisión y si hay dudas, las checamos. ¿Va? Nos estamos viendo mañana.